Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver una introducción a las macros en Visual Basic para Excel. ¿Ya? Entonces, los temas a tratar ahora son los siguientes: cómo activar, por ejemplo, el modo desarrollador, darle una función a un botón, cómo crear un cuadro emergente o message box, qué son las variables y cómo implementarlas, para qué sirve el cells, tanto como entrada y salida, las estructuras de control del tipo if-else, ¿ya? Y los ciclos for while. Bueno, comencemos. Por defecto en Excel no aparece esta pestaña desarrollador, ¿ven? Entonces esta pestaña tenemos que hacerla visible. Para eso ya vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a archivo, ¿cierto? Vamos a la sección de opciones, vamos a personalizar la cinta de opciones y esta parte de desarrollador por defecto viene en blanco, entonces tenemos que activarla. La activamos, presionamos enter y va a aparecer la pestaña desarrollador, ¿ya? Entonces acá lo primero que vamos a hacer es crear un botón y darle una función a ese botón, ¿ya? Al evento de presionarlo. Entonces para eso vamos a ir acá donde dice control active X, seleccionamos botón, ¿ya? Y marcamos un área donde va a ir dicho botón. Ya, por defecto el botón se va a llamar como botón 1. Si creas un segundo botón se va a llamar como botón 2. Ese nombre podemos cambiarlo. Si estamos acá en modo diseño, presionado, ¿cierto? Y presionamos acá el botón, doble clic, va a aparecer una ventana en blanco, ¿cierto? Entonces esta ventana, ¿cierto?, es el editor de Visual Basic y con eso podemos programar código. Ya, por ejemplo, en una macro podemos crear funciones nuevas, ya, o sea, existe la función suma, la cita, buscar, ver, podemos crear nuestras propias funciones y también podemos hacer especies de aplicaciones. Entonces, dominando lo que es la lógica de un programa, podemos después esto llevarlo a lo que es programación de programas más duros como Python, por ejemplo, o también diseño de aplicaciones web, o también incluso diseño de aplicaciones de teléfono. La lógica de programación es la misma. Entonces, acá nosotros podemos observar abajo, ¿cierto?, que tenemos las propiedades del botón. Ya, acá está el nombre podemos cambiarlo. Ya, no es necesario, podemos dejar los nombres que vienen por defecto, como botón 1, como botón 2, no hay problema. Pero en este caso, para poder probarlo, ¿cierto?, vamos a llamarlo botón 1. ¿Ya? Si este le cambiamos el nombre a botón 1, ¿cierto?, significa de que acá tenemos también llamarlo botón 1. Botón 1 clic. Entonces el evento de hacer clic sobre un botón, ¿cierto?, se llamará en este caso private sub botón 1 clic, ¿ya? Y también aparece una línea que se llama en sub. ¿Eso qué quiere decir? Todo el código que nosotros pongamos entre esta línea, que es el encabezado, y esta línea, que es el final, va a ser lo que le va a dar la función a nuestro botón. Luego vamos a crear acá un ejemplo muy sencillo, que es simplemente mostrar un cuadro emergente. Vamos a poner msgbox hola mundo. Entonces tenemos eso ahí, ¿cierto? Y posteriormente volvemos al Excel, ¿cierto? Le quitamos el modo diseño y presionamos el botón y va a aparecer un cuadro emergente llamado hola mundo. Fíjense que sigue diciendo acá como en botón 1. Lo que aparece sobre el botón es lo que se conoce como el caption. ¿Ya? Entonces si vamos acá a las propiedades del botón, ¿cierto? Seleccionamos acá, por ejemplo, las propiedades, ¿cierto?, del botón. Dame un momento. Acá aparecen las propiedades del botón. Ya, el nombre es el botón 1, ¿cierto? Pero en la sección del caption, ya, yo le voy a colocar OK. Entonces si le colocamos al caption un OK, ¿cierto?, va a aparecer un OK sobre el botón. Ya, o sea, por ejemplo, no sé, si le pongo hola, ya, vamos a estar escribiendo sobre el botón. Lo voy a dejar como OK, ¿cierto? Entonces, cuando presiono el OK aparece el cuadro emergente de la mundo. Eso es lo primero. Segundo, respecto a lo que son las variables se definen como un espacio de memoria que tienen un nombre y un tipo de datos asociado. Ya, entonces, por ejemplo, podemos crear una caja, ¿cierto?, que se llame X, que va a ser la variable que guarde números enteros, y ahí, ¿cierto?, podemos operar dentro de nuestro código. Por ejemplo, para poder declarar una variable, vamos a poner dim x as integer. Ahí yo estoy declarando una variable. Esta caja se llama x, que es la variable, y va a guardar números enteros. ¿Ya? Entre otras variables también puede ser un double, ¿cierto?, para poder guardar números reales, o también puede ser un string para poder guardar texto alfanumérico.
¿Ya? Entonces en este caso voy a trabajar solamente con integers. Voy a ponerle integer, ¿ya? Y en esta parte, ¿cierto? Voy a crear otras dos variables, una variable dim y as integer y un dim z as integer, ¿ya? Entonces voy a asignarle valores a dichas variables, como por ejemplo x igual 2, y igual 3, ¿cierto? Y después z igual x más y finalmente un msgbox con el valor de z. Entonces fíjense que acá yo estoy describiendo un proceso. Ya es un proceso donde yo estoy creando estas variables, ¿cierto? Estoy asignándole valor a las variables y aparte estoy mostrando un resultado. Fíjense acá que yo le estoy guardando el valor de 2 y 3 a las variables x e y, ¿cierto? Y a la variable z yo le estoy asignando el valor de la suma de x e y. Y finalmente estoy acá mostrando el valor resultante. Si vamos al Excel, ¿cierto? Le quitamos modo diseño, presionamos OK, ¿cierto? Va a aparecer el valor de 5, que justamente es la suma de 2 y 3. Posteriormente podemos hacer otro truco, por ejemplo puedo poner dim resultado, ¿cierto? As string, ¿ya? Entonces en este caso, ya, yo voy a crear acá que res va a ser lo mismo de que le voy a poner la suma de más str de x, le voy a poner más el símbolo más str de y, ¿cierto? Más es, dos puntos, y le voy a poner acá str de z, y después un msgbox le voy a cambiar a la variable resultado. Veamos primero si funciona. Vamos a seleccionar acá, ponemos OK y aparece la suma de 2 más 3 es 5. ¿Ya qué hace esto? ¿Ya? Fíjate que acá yo estoy creando una variable llamada de resultado, la cual va a contener texto alfanumérico, que es un string. Fíjese la diferencia con los números enteros, que son los integers. Entonces a esa variable res yo le estoy asignando la suma de, ¿cierto? Más el valor de x, más el símbolo más el texto, la variable y, el texto es y la variable z. Fíjense en un detalle. Los números, ¿cierto? Que en este caso serían x y z, ¿cierto? Yo lo estoy envolviendo dentro de una función str. Ya, para poder concatenar, ¿cierto? Lo que estoy haciendo acá es una concatenación, estoy pegando distintas cosas, ¿cierto? Yo tengo que convertir los números a texto. Para poder convertir los números a texto, yo los envuelvo dentro de la función str. Ahora, si yo tengo dos números, por ejemplo x e y les pongo un más, los va a sumar. Pero si yo tengo dos números convertidos en texto o simplemente texto, los va a concatenar. Es decir, el símbolo más tiene doble función. Para sumar, ¿cierto? Si se trata de números, y para concatenar si se trata de texto. Perfecto. Ahora, voy a comentar esta línea. Fíjense que yo le estoy poniendo acá un apóstrofe. El apóstrofe es un comentario, ¿ya? Entonces, un comentario es un texto o una instrucción que el Excel no lo toma en cuenta. Por lo tanto, cuando yo le antepongo un apóstrofe al mensaje, ¿cierto? Esto va a aparecer ahora en color verde. Ahora, también puedo utilizar los comentarios para poder poner notas al margen, ¿cierto? Para poder guiarme y estructurar de forma ordenada un código. Por ejemplo, acá declaro las variables, ¿cierto? Y acá asigno valores, ¿cierto? Y acá muestro el resultado. Entonces fíjense que los comentarios, ¿cierto? Tienen esta doble función. Primero, indicarle a quien está programando qué hace cada parte, ¿cierto? Son como nota al margen. Y también te permite prender y apagar algunas instrucciones. Por ejemplo, este msgbox res yo lo comenté, por lo tanto no va a ser considerado en la ejecución del programa. Posteriormente, ¿cierto? Voy a trabajar con lo que son los cells, ¿cierto? Acá la parte del cells. Ya, eso te permite interactuar con las celdas del Excel. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner cells, ¿cierto? 2,1, ¿cierto? Y le voy a poner acá res. Ya, nosotros estamos acostumbrados de que en el Excel nos guiamos según la letra y el número, ¿cierto? Entonces, en este caso, el cells tiene dos argumentos o parámetros. El primero corresponde al número de la fila, ¿cierto? Que en este caso me va a posicionar en la 2. Y el segundo valor en la columna, en este caso sería la 1. En vez de referenciarlo mediante una letra y un número, ¿cierto? Lo referencio mediante dos números.
Y a ese valor, ¿cierto? Al cells 2,1, es decir, a la celda A2, ¿cierto? Voy a guardar el valor de la variable res. Por lo tanto, yo esto lo ejecuto, ¿cierto? Y me va a aparecer justamente el mensaje en esa posición, lo cual después puedo borrar. Volviendo acá al código, ¿cierto? Voy a comentar eso de ahí, solo para mostrarles, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, ya metámosle un valor, no sé, voy a ponerle un valor de 3, ¿ya? A la celda A2. Entonces, yo también puedo leer, ¿cierto? El contenido de una celda. Por ejemplo, si pongo msgbox cells de 2,1, ¿cierto? Significa que voy a leer el contenido de la celda A2, ¿cierto? Que son las posiciones 2,1, y eso lo voy a mostrar en un cuadro emergente. Por lo tanto, si yo esto le doy OK, ¿cierto? Me va a aparecer ahora un cuadro emergente con el número 3. ¿Bien? Ok. Ahora, respecto a lo que son los if y los else, fíjense en esta parte de acá. Ya, voy a comentar eso, ¿ya? Y acá voy a poner si if el resultado es menor que 10, ¿cierto? Entonces, then, ya, acá voy a cerrar con un endif, ¿cierto? Y esto es lo mismo que la función si, es decir, por ejemplo, si el resultado es menor que 10, entonces muéstrame un msgbox menor que 10, ¿ya? Y ahora, en caso contrario, ¿cierto? Le voy a poner un else, si no, un else, ¿ya? Y le voy a poner un msgbox mayor que 10, y ahí está. Entonces, fíjense, acá qué significa, bueno, en verdad no es res, sino que es z, ¿cierto? Porque z es el que contiene el número. Si el z es menor que 10, entonces msgbox menor que 10, ¿ya? Y en caso contrario, mayor que 10. Como el x es 2 y el y es 3 y el z es la suma de los dos, entonces z vale 5. Por lo tanto, tendría que tomar esta línea, ¿cierto? Y ahí me diría que es menor que 10. Vamos a probarlo, ¿cierto? Y me sale que es menor que 10. Bien, entonces acá con el if, ¿cierto? El código toma dos caminos. Si se cumple esto, ejecuta esto. Si se cumple el otro, ejecuta esto otro. Eso corresponde al if. Posteriormente, ¿cierto? Voy a comentar todo eso que está acá, ¿cierto? Y voy a crear un ciclo for, ¿cierto? Entremos con el concepto de los ciclos. Dentro de los ciclos, ¿cierto? Son estructuras que repiten, ¿ya? O sea, tú inicias un ciclo, ya pones un finalizador del ciclo y todo lo que está dentro del ciclo lo va a repetir tantas veces como tú definas. Entonces, si nosotros ponemos for i igual 1 to 3, ¿cierto? Y acá yo le pongo un next i, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner acá un msgbox, ¿cierto? Con el valor de i. Entonces, fíjense, si esto yo lo ejecuto, pongo OK, me aparece 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué significa eso? El primer número, ¿cierto? Es un punto de inicio. El segundo número es un punto de término, ¿ya? Es como una sumatoria. Es decir, por ejemplo, parte del 1, después sigue con el 2, después sigue con el 3 y todo lo que esté dentro de ese rango de valores lo va a repetir, ¿ya? Entonces, en este caso, yo lo único que estoy haciendo es mostrar un cuadro desplegable, ¿cierto? Con el valor de i, que es el que se va incrementando. Ya, eso es un for. Así a grandes rasgos con este video de introductorio. Para finalizar, vamos a ver los while. Los while son una alternativa del for. Se hacen de una forma relativamente diferente. Fíjense acá. Primero voy a crear una variable. Voy a crear un dim k as integer, ¿cierto? Después voy a asignarle un valor k igual 1, ¿cierto? Y después voy a poner un while, ¿cierto? Un k sea menor o igual que 3, ¿cierto? Pongo acá un when para poder cerrarlo, ¿cierto? Y todo lo que esté entre el while y el when, ¿cierto? Se va a ejecutar. ¿Ya? Pero tengo que incrementar el k, si no esto se va a quedar pegado, ¿ya? Entonces vamos a ponerle un msgbox de k, ¿cierto? Que va a ser esta variable que voy a ir incrementando, y luego voy a poner k igual k más 1, ¿cierto? Entonces fíjense acá, analicemos, todo esto sería el while. Primero creo una variable, en este caso k es integer, ¿cierto? La cual voy a ir incrementando. Le asigno un valor inicial, k igual 1. Posteriormente, en el while, yo defino una condición de corte. En la condición de corte sería que k sea menor o igual que 3. ¿Ya? Entonces, esta cosa va a ir desde 1, le va a sumar después 1, 1, entonces va a ir pasando por 1, 2 y 3, y ahí va a cortar. Para cada vuelta del while, para cada iteración que se llama, ¿ya? Él va a mostrar en este caso un cuadro emergente. Yo eso lo puedo cambiar por otras cosas si quiero repetirla, ¿ya?
no necesariamente se reduce a un cuadro emergente, sino que se puede aplicar en otros contextos. Luego, k igual k más 1 significa que a la variable k yo le voy a sumar 1. Ya esto no se lee como ecuación, sino que es simplemente la variable original, k, ¿cierto? La voy a actualizar con el valor de su valor, o sea, el valor de k, y le voy a sumar 1. Es decir, si k vale 1 originalmente, al pasar por esa línea, al k igual 1 le voy a sumar 1 y k nuevo me va a salir 2. ¿Ya? De eso se trata. Y el when simplemente corta el ciclo while. Por lo tanto, al ejecutar esto, ¿cierto? Pongo OK y vuelven a aparecer los cuadros emergentes 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, esto es solamente una introducción, ¿ya? O sea, no hay nada en profundidad, pero es para entender más o menos cuáles son los bloques de construcción básicos dentro de un código, un algoritmo que vamos a hacer en una macro de Excel. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, mi correo es nestor.palomino@gmail.com. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.